felicitó y piensa que tengo 16, porque lo conocí en la universidad y él me dio clases, así es que el viejito es él. ya sabrán dónde está más o menos. Bueno, mi plática tiene que ver con mi trabajo y en esencia es que algunos dimos clases de jardín de niños. Sí. Tiene que ver con este pensamiento ahí. Breve ilustración de cómo se forma un científico desde el inicio hasta lo que estoy haciendo el día de hoy. Entonces es un poco mi vida esto que van a ver. Espero que les sirva, espero que sea útil para ustedes y si están pensando estudiar algo de ciencia, pues les puede hacer de utilidad. Aquí hay una motivación especial. Leía por ahí en una de las biografías de Einstein, decía que Einstein, como le quieran decir ustedes, que él lo motivó una brújula y a Newton lo motivó una manzana. Bueno, a mí me motiva la luz y siempre ha sido para mí algo sorprendente. Es decir, cómo la luz se divide en colores, cómo es que se puede separar en colores. Y precisamente ese es precisamente el motor de lo que yo he llegado a estudiar. Aquí hay 4 preguntas y agregué una más. Primero el quién soy, qué hago, por qué lo hago, para qué lo hago y al último cómo lo hago. Entonces, pero aquí puse 2 preguntas pegadas, el por qué lo hago y el para qué. El para qué lo hago tiene que ver con mi motivación personal, ¿sí? Muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con el gusto personal de cada quien. Entonces, en gustos, pues ahora sí que cada quien agarra lo que quiere. Por ahí en prepa se subdividen cada quien y agarra cada quien su universidad y se van separando, ¿no? Entonces, ese es precisamente lo que me gusta. Entonces, ¿por qué lo hago? Primero, porque me gusta, ¿sí? Y el segundo, ¿para qué lo hago? Tiene que ver primero con motivación y después con una utilidad, ¿sí? Entonces, vamos a partir con el primero. ¿Quién soy? Ok, aquí está toda mi historia. Mi nombre es Javier Camacho González y nací por ahí en un barrio bajo de la ciudad de Monterrey, en la parte sur, pero es un barrio bajo, es como decir aquí, no sé, Lomitas o la 89. Es un barrio bravo, ¿no? Entonces por eso le puse eso. Un científico no necesariamente tiene que nacer en un lugar específico, o entre ricos, o entre, no sé, gente muy estudiada, o cosas así. No, un científico se da en cualquier lugar. Entonces, por eso puse esta parte de aquí. Estudié física en la Universidad de Nuevo León, de ahí conozco a Armando. Y de ahí, de la carrera de física, me vine para acá a hacer una maestría en óptica. La intención original era simplemente saber cómo funciona la óptica. En Monterrey había algo que me llamó la atención en aquel entonces. Era una persona que no era óptico, no había estudiado óptica. Era prácticamente una persona que se dedicaba a desarmar microscopios, repararlos y volverlos a armar. Entonces eso me llamaba la atención porque nada más había una persona en Monterrey que hacía ese trabajo. Ya se imaginaban lo que cobraba. Y a veces cuando él se iba de vacaciones mandaba a traer a una persona que venía de México y esa persona obviamente cobraba el viaje, cobraba la reparación, cobraba las partes y luego seguía. Y así. Entonces cobraba por un microscopio que puede costar hasta, no sé, $3,000, $4,000 más o menos. La reparación salía a veces hasta el 50%. ¿Sí? Entonces, si tenían 2 o 3, pues ya se llevaba su buena feriecita. Entonces me motivó en parte el poder hacer eso. Dije, yo quiero hacer eso. Es un trabajo que me gusta, que puedo hacer
vamos a dar. Entonces me vine pensando en eso. Entonces me vine a hacer la maestría, terminé la maestría. Y cuando terminé la maestría me di cuenta que ya sabía hacer eso y más. Entonces no me quedé con eso, me seguí con el doctorado. En el doctorado igual había otra motivación, la motivación seguir haciendo investigación. El día de hoy le decía a un amigo, la licenciatura, por ejemplo, es la parte más ancha de un cono. La maestría sería como a la mitad y el doctorado sería la punta del cono. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, es que al principio tienes una información muy grande, pero cuando terminas la maestría tienes una información todavía grande, pero ya enfocado sobre una dirección. Y cuando terminas el doctorado te das cuenta que nada más sabes una sola cosa, ¿sí? Nada más en algo eres especial. Entonces, por eso las palabras de aquel que decía, yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Porque cada vez desconoces más cosas. Bueno, y ahorita venía oyendo otro comentario de Luis Pasteur. Dice que cuando uno estudia o se mete al conocimiento de la ciencia, cuando aprende ciencia, muy poquita ciencia, entonces dice se aleja de Dios. Pero cuando aprende mucha ciencia, dice, regresa a Dios. Y es justamente lo que pasa. Bueno, llegas a conocer tantas cosas y tanta diversidad que dices, no puede ser que esto sea al azar. Por eso le digo a mis estudiantes, ¿crees en Dios o no crees? Si crees en Dios, entonces hay un orden y estás en la carrera correcta. Para que puedas encontrar un orden tienes que saber que existe ese orden. De lo contrario, no sé para qué estudias física. Si todo crees en un desorden, entonces no puedes estudiar física, porque todo tiene un orden, ¿sí? Buscamos ese orden. Esa es la labor de un científico, buscar el orden, darle números, asociarle procesos físicos para poder que sean útiles otra vez para la sociedad. Bueno, dentro de todo ese trabajo que empecé desde la maestría, culminó con un trabajo al final, con un trabajo de un espectrómetro. Empecé con un endoscopio y terminé ayudándole a otro doctor para la fabricación de un espectrómetro de visión amplia. ¿Qué es un endoscopio? Bueno, no sé si los conocen, ¿alguien lo conoce de aquí? ¿Qué es un endoscopio? ¿Alguien más? ¿No? ¿Allá? ¿Sí? Es con el que el doctor revisa el ritmo cardíaco del paciente. Ese es un endoscopio. Ajá. Con el que le meten por la boca. Ok, ese es hay uno que es rígido, lo meten en la boca para ver la garganta. O Como, también no se pueden asomar. Que tan irritada tiene, por si tiene gastritis o reflujo, Sí. para ver cómo está su esófago. Ok, ese es, le llaman endoscopía. Pero en realidad el aparato que meten es un aparato como de este grueso y es flexible. Entonces es estorboso y molesta. Por eso le ponen algo de medicamento ahí para dormirlo y luego le meten ese tubo. Y ese tubo trae varias cosas, entre ellas un conjunto de fibras ópticas, no sé si les estorbo. Estas fibras ópticas están arregladas de tal forma que la cara de entrada es igual a la cara de salida. Es decir, cada fibra está acomodada en la misma posición del lado contrario. ¿Okay? Por eso le llaman un arreglo de fibras ópticas coherente. ¿Okay? La imagen de entrada es igual a la imagen de salida. Pero aquí nada más es obstrucción. En realidad se pone una imagen como esta, por ejemplo, pero a la salida no aparece igual, sino aparece con ciertas imperfecciones. Pero como es muy pequeña, ¿sí? Estamos hablando que esto es del orden de 1 milímetro o menor. ¿Okay? Hay haces de fibras ópticas de alrededor de medio milímetro.
¿Okay? Entonces, nosotros empezamos por la investigación de estas cosas. La idea era fabricarlo, ¿sí? Tener toda la información para fabricarlos. Y entonces nos topamos primero con que esto está compuesto de fibras ópticas. Pero, ¿qué tipo de fibras ópticas? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las fibras ópticas. Está compuesto por este arreglo, que son las fibras ópticas flexibles. Tiene una lente en la parte de enfrente y tiene un ocular o una cámara en la parte posterior. ¿Okay? Y eso es un endoscopio. Aquí están las palabras en griego: endo, dentro, y scope, observar. Entonces tenemos ahí scopeo, es observar. Entonces tenemos observar dentro. ¿Okay? Esa es la definición. Nada más. Aquí tenemos dos imágenes. Ahorita les voy a... Bueno, no traje esta parte. Esto es como se vería. Si la amplificamos más, esta imagen se vería como esto. Aquí están las fibras. Aquí hay en este haz de fibras alrededor de 3.800 fibras. No las conté de una forma, es un promedio. ¿Okay? Y acá hay otro tipo, pero este pedacito de aquí así, si quieren, este primer diente de aquí es igual a este. Entonces la densidad de esto es mucho mayor, ¿sí? Y es una pieza un poco más grande. Esta es una pieza de alrededor de 2 pulgadas y esta es una pieza de alrededor de 4 milímetros. ¿Okay? Entonces es bastante pequeño, se puede hacer bastante compacto, pero este es rígido y este también. ¿Okay? Son rígidos. Este además tiene digamos que 6 de estas fibras rodean a una fibra de carbono, una fibra oscura. Esa fibra oscura lo que hace es atrapar la luz que se va por otro camino. ¿Okay? La atrapa y ya no la deja salir para el otro lado. Eso hace que sea la imagen no sea tan brillante, ¿sí? Sino que sea más clara la imagen. ¿Okay? Le va a atenuar mucho la luz, pero esa luz que hace que sea más brillante regularmente es ruido, donde la luz se pasó de una fibra a la otra. Recuerde que estas fibras están muy pegadas. Estamos hablando que cada una de estas fibras es alrededor de 5 micras. 5 micras. Estamos hablando de esas dimensiones. La siguiente, por favor. Era el año 1987, yo llegué en el 85. Para el 87 ya tenía mi tema de tesis. Y como mi tema de tesis era fabricación de un endoscopio, entonces teníamos que investigar en lo que estaba formado. Entonces tenía fibras ópticas, pero había que saber qué eran las fibras ópticas, porque estamos hablando de un año en que en Ensenada no se conocían las fibras ópticas. Entonces había que estudiar qué eran las fibras ópticas. Y empezamos por la investigación de qué son las fibras ópticas y encontramos 3 tipos esencialmente que todavía hasta el día de hoy existen. Hay unas nuevas que son estas, que son fibras fotónicas, pero son, vamos a decir, todavía ni siquiera están en la industria todavía, apenas están fabricando estas en pequeñas porciones para investigación. Entonces había fibras ópticas de escalón, esta también es de escalón por su índice de refracción, pero si se fijan, esta fibra, el núcleo es más grande que esta tiene un núcleo más pequeño. Estas son conocidas como fibras modales o fibras monomodales. ¿Okay? Y estas de arriba son fibras multimodales. Los modos de propagación, que son estos que están aquí, es la forma como la luz se propaga dentro. ¿Okay? Pero esto nada más se ve en el eje. ¿Okay? Pero si tienen mucha luz, pues no van a ver esto. Es un poco más complicado observar estos modos de propagación, pero están ahí. Es la única forma como se propaga. La luz se puede propagar como un modo o como este, de muchos modos. ¿Okay? Entonces en esta tenemos uno de muchos modos. ¿Qué pasa en uno de muchos modos? Bueno, que todos los modos también de repente se mezclan.
al mezclarse, lo único que pasa del otro lado es que es un brillo de luz. Entonces, las que nosotros necesitábamos eran fibras multimodales. Son las fibras que se usan para arreglos de juguetes. Si lo han visto en ponen un poquito y le ponen un haz de fibras y luego lo ponen como si fuera un arbolito, ¿no? De fibras. Le prendes al foco y todas las fibras se iluminan. Y le das vuelta a un carrusel de colores, entonces empieza a cambiar de colores acá. Se ve muy bonito, pero es un juguete. Cada una de esas fibras sería como esta. Tenemos otro tipo de fibra que son fibras de índice de gradiente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las de índice de gradiente, pero también las hay. Resulta que el índice de refracción en el medio, en la parte central, tiene un perfil parabólico. Es decir, el índice de refracción va cambiando punto a punto hasta llegar al centro y luego se regresa. ¿Okay? Entonces el índice de refracción en esta parte es menor que en esta parte. ¿Okay? Hasta igualarse con el de la orilla. Bueno, y existen varias configuraciones. Estas fibras son fibras que preservan la polarización, que también es un fenómeno dentro de la óptica. Entonces, tenemos fibras polarizadas que son por esfuerzos en el núcleo, o pueden ser un núcleo al centro, pero lleva dos más a los lados de esfuerzo. Entonces eso permite que la luz que va a pasar tenga una dirección preferencial del campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, si a esta fibra la tuerce un poquito, la polarización dio vuelta. Y eso es un fenómeno que se aprovecha precisamente con las fibras ópticas en algunos aplicaciones. Bueno, estudiamos todo de las fibras ópticas y estudiamos todo libro por libro, artículo por artículo, hasta describirlo perfectamente. Entonces, de aquí salió un curso de fibras ópticas, el primer curso de fibras ópticas que se dio ahí en el CICES. Había uno de los investigadores que era el que estaba estudiando fibras ópticas, que era especialista en fibras ópticas, perdón. Era el maestro David Covarrubias, pero salvo él, nadie más trabajaba fibras ópticas. Entonces nos dimos a la tarea del estudio y empezar a formarnos en esa dirección. Nada más por fabricación de un endoscopio. ¿Okay? Y el endoscopio, vamos a dar una pantalla de eso. El endoscopio tenía en la parte de enfrente, los más avanzados, tenían una lente que es una lente de gradiente. En algunos otros casos tenían una lente de otro tipo, pero un poco ya les expliqué lo que era una lente gradiente y ahorita vamos a llegar un poquito más a eso. Entonces empezamos a investigar esas lentes. Primero, saber cómo eran. Y son lentes que van desde 1 milímetro, desde 2 milímetros. Ahorita se fabrican un poquito más grandes, pero para los endoscopios son de 2 milímetros hasta medio milímetro. Son cilindros con caras planas. ¿Ok? Cilindros con caras planas. Lo que hace que sea una lente es que el índice de refracción, otra vez, es un índice de refracción parabólico. Entonces la luz, al entrar a la lente, va desviándose, ¿sí? Va desviándose hasta llegar al foco. Ok, aquí tenemos más o menos lo que ocurre. Nosotros formamos una lente, si tenemos un vidrio nada más común, lo que pasa es que le tiramos un rayo de luz, por así decirlo, un láser. Lo único que va a pasar es que se va a desviar en la parte del vidrio. Si es plano paralelo, pues entonces la dirección de este rayo va a ser la misma con la que entró, ¿sí? Y esto pues son simplemente la aplicación de la ley de Snell y la refracción en el vidrio, ¿no? Entonces esto lo observamos todos los días en el agua, en
un vaso de agua, en un vidrio, en cualquier lado, ¿no? Si le damos curva a una de las superficies, entonces la luz detecta esa inclinación, ¿ok? Y al detectar esa inclinación busca separarse de ella. Pero como ahora este índice de aquí, índice de refracción del vidrio, es mayor que el de afuera, entonces en lugar de acercarse, se aleja de él, y por eso es que se puede enfocar. Entonces, si trazamos otro rayo de estos a esta altura, pues vamos a ver que tiene un foco. Toda la luz se enfoca a un punto, ¿okay? Esto es la forma como se hacen estas, las lupas normales, ¿no? Así. Esto es lo que es una lente gradiente. Les decía, son caras planas o plano paralelas, y su índice de refracción varía en forma parabólica. Lo que hace es que la luz al entrar va detectando que hay un medio con un índice de refracción mayor hacia arriba y menor hacia arriba. Entonces se va inclinando hacia el menor, ¿sí? Hasta que sale en la otra superficie. Esta lente fue cortada antes del foco, pero se puede cortar mucho más allá, y entonces esto va a ser una curva senoidal. En realidad es una curva hiperbólica, ¿sí? Que es una seno hiperbólica que hace que esto se vaya en esa dirección todo el tiempo. Claro, como tiene esto materiales, tiene silicio, y el silicio a veces no está completamente puro, y la forma de hacer el gradiente en esta lente, eso hace que a la larga, después de 2 o 3 periodos, ya no quede en foco, sino queden rayos atrasados o adelantados, ¿okay? Entonces no se puede hacer una lente de estas más allá de un periodo o 2 periodos, ¿okay? Entonces le llamo periodos a que esto sube y baja y vuelve a llegar al mismo punto, ¿okay? La siguiente, por favor. Ok, otra vez empezamos con la investigación bibliográfica, igual que en el caso anterior de las fibras ópticas. Y revisamos formación de imágenes, revisamos también tamaños de esas lentes, revisamos formas de fabricación, revisamos formas de medir el índice de refracción, revisamos formas interferométricas y formas geométricas para la medición del índice de refracción, y una serie de cosas más. Otra vez, estas lentes de índice gradiente, cuando nosotros empezamos a estudiarlas, por el año 90 más o menos, 1990, todavía algunos no habían nacido, cuando empezamos a analizar estas lentes, tenían en el mercado apenas 7, 8 años. Era muy poco tiempo como para que nos pudieran vender o tener una lente de este tipo. No la conseguimos al principio, sino hasta después de 3 años de estarles pidiendo y danos una, quiero probar, danos otra, quiero probar. Resulta que la compañía que las vendía exclusivamente para una compañía en Estados Unidos. Entonces esas no te las vendo, aunque ya las tenía publicadas, no las vendo. Entonces al final pues conseguimos una y empezamos a probar todas las características de una lente, distancias focales, todo lo que es formación de imágenes, hasta llegar a aberraciones, primer orden, segundo orden y quinto orden. Las aberraciones son las deformaciones de la imagen, primero vamos a decir a la primer cifra decimal, después a la tercer cifra decimal y después a la quinta cifra decimal. Entonces hacer el estudio hasta la quinta cifra decimal pues no es nada fácil, y eso le llevó a otro compañero empezar a trabajar con una tesis de doctorado en esa dirección. Entonces nosotros nos quedamos con lo básico, que era formación de imágenes, aberturas numéricas, puntos principales, aberraciones primarias, tal vez las secundarias, para llegar a una buena formación de imágenes, ¿okay? Doctor, ¿por qué no quieren a las aberraciones pares? Las pares, resulta que las pares se eliminan se eliminan por cuestiones matemáticas.
se van a ir, el modelo es un modelo de impacto. Bueno, y estudiamos también un poco de interferometría y de difracción con esas lentes. Resulta que hay mucha información que todavía no está, todavía se está, vamos a decir, metiendo uno en esa información. Tengo trabajos pendientes en interferometría y en difracción con esas lentes. Todavía está ahí desde hace ¿cuántos años? Como 7 o 8 años, está ahí en stand-by. 7 o 8 años, no he podido regresar a esto. Siguiente. El compañero Juan Crisóstomo Tapia es el director de la Escuela de Ciencias ahorita en la universidad. Él hizo precisamente el estudio de aberraciones en lentes Green. Yo no me seguí por ese lado, yo me seguí por otra rama que es más bien esfuerzos sobre las lentes Green, polarización sobre las lentes Green, y de eso me seguí en el doctorado. Bueno, pues ahí terminamos con el endoscopio, construimos uno, dimos las bases, todas las bases para la fabricación de uno. Se publicó por ahí en una revista de óptica hace ya buen tiempo. Entonces ahí lo dejamos, terminamos con ese trabajo y empezamos con el doctorado. Este doctorado no empezó sino hasta después de 5 años de haber terminado la maestría. La razón es que en el último año de la maestría me ofrecieron trabajo y bueno, me quedé a trabajar en CICES de técnico. Sigo siendo técnico de CICES, mi trabajo me gusta. Terminé el doctorado y pude haber brincado para ser un investigador, pero no me gusta. ¿Okay? Entonces yo prefiero hacer la investigación, vamos a decir que por debajo del agua. Como técnico soy el grado más alto de los técnicos ahí en CICES, que es técnico titular D, y uno de los técnicos con más alto rango dentro del CICES. Bueno, con los altos rangos, ¿verdad? Entonces me quedé ahí, y después de 5 años que me di cuenta que mis estudiantes estaban yendo a estudiar doctorados en Inglaterra y en Escocia y en Estados Unidos, y regresaban, en esos 5 años regresaron 2, y regresaron con un salario mejor que el mío. Entonces mi motivación, dije, yo tengo que hacer el doctorado, pero no me quiero ir de aquí. Entonces hice el doctorado ahí con orgullo. Les digo que soy un doctorado 100% mexicano. ¿Okay? Entonces eso es orgullo propio, ¿no? Estudiamos entonces, nos metimos ahora en el trabajo de investigar sobre los medios con índice de refracción variable, y encontramos también varios tipos de gradientes, y aplicados en diferentes o tenían diferentes aplicaciones. Una de las aplicaciones era óptica integrada, es decir, lentes, vamos a decir, inmersas en vidrio. ¿Cómo se formaban esos materiales dentro del vidrio? Bueno, pues tiene que ver con intercambio iónico de partículas. ¿Okay? En el caso de las lentes Green eran por sales de tierras raras que se le incrustan al vidrio. Es un vidrio especial también. No tenemos la fórmula exacta porque es una patente japonesa, pero ya se han fabricado otros tipos de vidrios y se han mezclado vidrios para la fabricación de este tipo de lentes. Estamos hablando que la lente más grande ahorita hecha es alrededor de 1 pulgada de este diámetro, pero es un cilindro, recuerden. Entonces va a ser un cilindro, vamos a decir, de 3 pulgadas por 1 de diámetro, pero con las que nosotros trabajamos son lentes de 2 milímetros de diámetro por 4 milímetros de largo, y depende de la aplicación se puede cortar o hacerle modificaciones. Podemos modificar la superficie de la lente, ¿sí? Hacerle curva, y entonces tendrías 2 lentes en una. ¿Okay? Tendrías 2 lentes en una sola. Entonces esto da ventajas para reducir la cantidad de componentes ópticos en un sistema óptico. Una de las cosas que nos llamó la atención, como estamos trabajando esfuerzos en las lentes Green, la aplicación de los esfuerzos en un medio Green
tiene que ver con la intención de fabricar componentes electrónicas, componentes ópticas para la sustitución de compuertas electrónicas. Entonces, esto tiene la tendencia también a fabricar vamos a decir, primero compuertas ópticas y después fabricar una computadora completamente óptica. Okay, esto da velocidad, esto da muchas más ventajas en cuanto a longitudes de onda, da mucha variedad en guardar información. Entonces hay en realidad todo un área ahí. Utilizamos para los esfuerzos luz polarizada para hacer el análisis, y metimos luz polarizada lineal y metimos luz polarizada circular, y hicimos el análisis en polarización circular y en polarización lineal, y obtuvimos resultados también bastante variables. Y esto es de las cosas que obtuvimos en aquel entonces. Esto es, vamos a decir, entre polarizadores cruzados. Son dos polarizadores cruzados, pero este diámetro de aquí son, recuerden, 2 milímetros. Entonces había que amplificar la imagen. Entonces, para lo cual pusimos un interferómetro de polarización milimétrico. Utiliza dos microscopios, uno para meter la luz y otro para sacar la información. Entonces, es todo un arreglo de media mesa óptica, que es más o menos como este cuadro de aquí, con los láseres, con los microscopios, con las lentes que tiene ahí, con los polarizadores, para que los polarizadores pudieran dar vuelta y poder ponerlos cruzados, ¿no? Entonces son monturas especiales, y cada montura son como de 10 centímetros. Bueno, por ahí tengo unas imágenes. El resultado son estas imágenes. Tiene dos tipos de patrones, si se fijan, circulares y esta crucecita. Esta crucecita siempre la tuvimos. ¿A qué se debe? Ahorita vamos a ver. Obtuvimos esto en difracción para las lentes. Que esto es una rejilla. Del otro extremo de la lente está una rejilla plana. Debería yo de tener aquí dos líneas nada más, pero el resultado fue otra cosa diferente. Esto es luz polarizada. Y aquí está una parte de los esfuerzos. Una cosa que notamos en estas lentes es que cuando uno le aplica un peso, digamos alrededor de 1 kilo, 1,5 kilos más o menos a la lente de 2 milímetros, se empieza nosotros queríamos llegar al punto de deformarla, pero resulta que todo el esfuerzo que se le aplicó venía representado nada más en la parte central. La parte de afuera no le hacía nada. Bueno, la idea de esto es que esto podría ser precisamente esa compuerta. Tú le aplicas presión, lo sueltas, y entonces llega un momento en que no pasa luz por el centro y luego sí pasa. Entonces pasa y no pasa, pasa y no pasa, pero tendríamos que estarlo presionando de alguna forma. El mecanismo de compresión para esas lentes todavía no está diseñado. Y esto es otra de las esto está invertido el color. Esta cruz, que es esta misma, está en otro punto, nada más por movernos en el mismo eje. Todas estas imágenes las fuimos tomando barriendo toda la lente, ¿sí? Está enfocada al centro, y luego un poquito más afuera, un poquito más afuera, un poquito más afuera, hasta llegar a la superficie de la lente. Entonces las imágenes son del centro hacia afuera, ¿okay? Todas están enfocadas en un plano, y de eso estamos perfectamente seguros. La siguiente, por favor. Esto es otra de las fotografías que tomamos. Esto es, si se fijan en esta, tenemos aquí esta misma cruz que sigue estando aquí y que sigue estando aquí. Está un poco más tenue, pero ahí está. Entonces aquí entendimos un poquito a qué se refería. Son rayos ordinarios y rayos extraordinarios, que por estar entre polarizadores cruzados, pues se van perdiendo unos y apareciendo otros. Están cruzados, por lo tanto esta cruz siempre va a estar ahí.
Es el mismo sistema, por ejemplo, para dos cristales de calcita. Los cristales de calcita tienen un orden cristalino que es cúbico. Entonces, si ustedes los agarran en eje y lo ponen entre polarizadores cruzados, lo que ven es esta cruz. Quiere decir que los átomos están ordenados, ¿sí? Y los va a ver como si fuera un círculo. Pero si le ponen los polarizadores cruzados, pues en una parte donde los dos polarizadores no se eliminan, serían en esas dos ejes de 45 grados. ¿Okay? Y tenemos estos anillos también. Estos anillos al principio pensamos que era difracción. La difracción de un orificio es exactamente igual. Si ustedes hacen un rollito por ahí vamos a decir, con un alfiler en un papel de aluminio y luego le tiran un láser, lo que van a ver del otro lado es un patrón de anillos, ¿okay? Es un patrón de difracción por un orificio. Entonces ese aparentemente era precisamente eso. ¿Cómo desciframos si es o no es? ¿Okay? Es todavía un estudio que nos llevó un poquito más de tiempo, pero siempre están presentes. En algunos casos estas líneas concéntricas se traslapan. En lugar de continuar, por ejemplo, aquí se nota en esta parte, por ejemplo, este anillo blanco viene y concuerda con el otro anillo blanco, pero el de este lado, el anillo blanco, ya no concuerda con el blanco del lado contrario, sino que está traslapado. ¿Okay? Se traslapa, en lugar de unirse con un blanco, se une con un negro, y el siguiente a su vez igual. Son pequeños sutilezas, si quieren llamarlo así, pero eso hace que nosotros podamos entender cada vez mejor las cosas. Si no ponemos atención en las cosas pequeñas, entonces nunca vamos a poder descubrir el fenómeno como tal. ¿Okay? Aquí es tener bien despierta la curiosidad y estar bien atento a los detalles. ¿Okay? Eso es precisamente lo que hace la formación de un sentido. ¿Sí? El meterse más a los detalles. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, en la anterior encontramos dos tipos de cosas: los rayos, los esfuerzos tangenciales y los esfuerzos radiales. ¿Okay? Después de ese estudio, que se publicaron 4 artículos de ese trabajo nada más sobre la información que obtuvimos de las lentes GRIP. Ahí terminamos el doctorado y luego nos invitaron para hacer un postdoc en la UNAM, en el CENIM, y empezamos a trabajar con el doctor Roberto Machorro, que él trabaja ahí en el departamento de óptica del CENIM, ¿sí? Y él estaba trabajando en espectroscopía, siempre ha trabajado espectroscopía, de hecho desde que salió de CICESE. Él era maestro de CICESE y lo invitaron para trabajar allá en el CENIM y se fue para allá. Antes tenía un pero él es el primer doctorado, si mal no recuerdo, el primer doctorado del INAOE, del Centro de Investigación en Óptica y... Es el CIO, ¿no? El Centro de Investigación en Óptica. El INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica. Pero sé nada más la cita, que ahorita el nervio también. Bueno, él es el primer doctorado, entonces terminó su doctorado, estuvo haciendo algunas cosas allá y luego lo invitaron para Ensenada y se vino a CICESE. Estando en CICESE, después de trabajar un tiempo en CICESE, lo invitaron para la UNAM y se fue con la UNAM. Entonces yo llegué con él a trabajar en espectroscopía. Yo había visto espectroscopía nada más en la maestría, y entonces me pareció interesante porque él me presentó un proyecto, la fabricación de un espectrómetro, pero ese espectrómetro tenía la particularidad de tener un haz de fibras en la entrada. Entonces nos dimos a la tarea de adaptarle al espectrómetro un haz de fibras, pero este haz de fibras iba a tomar una imagen y a transformarla en una línea. ¿Okay? Es lo que nosotros llamamos un haz codificado de fibras ópticas. ¿Okay?
has codificado de fibras ópticas. ¿Por qué? Bueno, y aquí pues me involucré no nada más en lo de las fibras ópticas, sino también en la construcción del aparato. Corte de espejos, y el corte de espejos nos llevó también a la publicación de un trabajo. El corte de espejos, que son vidrios de 2 pulgadas de espesor, y era un vidrio que nos mandaron del CIU para hacer los espejos. Es un vidrio de 1 pie por 2 pulgadas con una parábola de 980 milímetros. Estamos hablando que era un espejo de muy alta calidad, y si lo cortábamos con un disco, pues le íbamos a generar esfuerzos de temperatura, y por lo tanto la imagen se iba a deformar en esa parte donde se haga el corte. Se podía hacer el corte, pero no se lograba, se perdía vamos a decir, la calidad de la imagen. Entonces lo que hicimos fue buscar por ahí a alguien que tuviera algo con que cortar, y eso me llevó a la compañía Fender de aquí de Ensenada. Ellos tenían una máquina para cortar metal, pero con agua a presión, con agua y arena. Entonces esa máquina es una Waterjet, y con esa ya se deshicieron de ella, ahora usan láser, pero con esa máquina podíamos cortar el vidrio sin generar esfuerzos. Entonces el corte que hicimos de ese vidrio, que es un corte pentagonal del vidrio, ese corte pentagonal se lo echó como si fuera mantequilla, lo cortó la máquina esa. 2 pulgadas del vidrio, y lo cortó en 10 minutos. Y el corte es perfecto. La imagen que se obtiene si los unen los 2 vidrios es una imagen que no tiene deformación en el corte. Entonces eso era una de las cosas que necesitamos. Entonces cortamos el vidrio, lo montamos, monturas también diseñadas por nosotros, todo el mecanismo, los mecanismos y la forma como iba a llevar este espectroscopio. Es el espectroscopio más grande que se ha fabricado aquí imagino yo que es en México. Es un espectroscopio de casi 1 metro de largo por 40 centímetros de ancho, y de alto es como de 1 pie, más o menos, de 30 centímetros de ancho. Entonces este espectroscopio tiene una cámara. La cámara fue diseñada toda completamente en la UNAM, en el Instituto de Astronomía. Ellos tienen mucha experiencia sobre cámaras fotográficas, y hicieron esta cámara fotográfica. Esta cámara fotográfica funciona con el equivalente a 8 computadoras. ¿Okay? Serían 8 computadoras en línea para poder manejar o procesar toda la información del CCD. El CCD es un CCD de 2 por 2 pulgadas. Es un CCD así de grande y así de ancho. ¿Sí? Nada más el puro CCD costó $60,000, para que tengan una idea. 2 pulgadas, porque ese aparato tiene una ranura de salida de 2 pulgadas, y entonces necesitábamos cubrir todo el espacio. Entonces es un espectroscopio bastante caro, y por ende no se vende en el mercado. Si quisiéramos uno de esos, lo podría hacer alguna empresa, pero el costo subiría 100 veces, pienso yo, más o menos en precio. Se diseñó la óptica y se diseñó la parte de fibras ópticas. Al principio se pensaba que este arreglo de fibras ópticas iba a llevar en cada fibra óptica una lente de gradiente. ¿Para qué la lente de gradiente? Bueno, la intención de la lente de gradiente era enfocar la luz que venía de un telescopio. Tenía esa aplicación para montarlo en el telescopio de San Pedro Mártir. Entonces esa imagen se iba a traer y ponerla en el espectroscopio, pero en cada fibra tendría una lente gradiente. La lente gradiente iba a enfocar la luz y hacerla todavía una ranura mucho más pequeña, pero el problema fue que
la distancia focal que podíamos obtener con la lente no nos daba, vamos a decir, la abertura que necesitábamos para el espectroscopio. Entonces simplemente se pusieron las fibras. Y esto es más o menos lo que es. Tenemos los dos espectros que les estaba hablando, y aquí tenemos una rejilla. Bueno, aquí nada más hay una, en realidad hay 4 rejillas de difracción que son las que forman, vamos a decir, separan la luz que viene de aquí, que viene de aquí, que viene de aquí, que viene de acá. ¿Okay? Aquí es el arreglo de fibras. Si se fijan, las primeras 4, perdón por los que les doy la espalda, las primeras 4 están en rojo, son las primeras 4 de aquí arriba, luego verdes, luego naranjas y luego unas como rositas. Entonces esa es más o menos la forma. Recuerde que esto debe cubrir, la cantidad de fibras debe cubrir un espacio de aquí, una distancia de 2 pulgadas. ¿Okay? Entonces había que estar manejando los diámetros de las fibras, qué tipo de fibras íbamos a usar y una serie de detalles más. Entonces se fabricó esto, se puso aquí, este lado va conectado aquí, y este a su vez viene desde acá, desde el telescopio. La distancia de aquí a acá nos pedían por lo menos 2 metros. 2 metros de distancia de las que íbamos a fabricar. Entonces es unas que no es muy común. Después de este, bueno, antes de este hicimos algunas otras pruebas todavía mucho más reducidas y rígidos, haces rígidos. Hicimos como de 3 pulgadas más o menos hasta 4 pulgadas, rígidos. La intención era ponerlo directamente aquí, y aquí en esta parte ponerle la imagen, o sea, este pedazo, esto sería todo rígido, todo sólido, puesto aquí en la parte de la entrada del espectrómetro. Ahora les decía de las rejillas de difracción, que son las que hacen la separación de la luz. Estas rejillas eran en un principio para cubrir todo el espectro electromagnético, desde el ultravioleta hasta rayos X. ¿Okay? Entonces podríamos ver cualquier cosa que emitiera luz y hacer el análisis en cualquiera de esas regiones. Entonces, como iba a ser puesto en el telescopio, pues necesitamos todo el rango. ¿Okay? Ahorita vamos a ver qué es lo que puede hacer esta cosa. Entonces aquí tenemos una montura de cuatro rejillas de difracción. Cada rejilla de difracción de estas también son caras, son rejillas de difracción de alrededor de 3 pulgadas, un poco más grandes, 3 por 3. Entonces son rejillas de alta calidad, y para cada longitud de onda, para cada rango de longitudes de onda, va aumentando su precio o disminuyendo dependiendo la zona que sea la que queremos cubrir. Entonces lo que hace esta es que separa la luz en colores en este lado, y aquí podemos detectarla. Variando esta inclinación de la rejilla de difracción podemos estar variando el diferente patrón que se está viendo. ¿Okay? Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? El poner la imagen codificada. Bueno, es que antes lo que se hacía era tomar la imagen, ponerla en esta parte, y entonces nada más veías de la imagen una sola línea. ¿Okay? Veías una sola línea. Entonces, como nada más ves una línea, es como si nada más me estás viendo, vamos a decir, una línea de todo mi cuerpo. ¿Okay? Pero en esta forma lo que haces es tomar toda la imagen y transformarla, toda la imagen en una línea. Le llamamos codificado porque después de tomar toda la línea la podemos volver a formar. Ya no va a estar, vamos a decir, completa, pero va a tener mucha información de todas las partes de la imagen. ¿Okay? Y como va a tener toda la información de todas las partes de la imagen, pues entonces voy a poder discernir si en una parte está más caliente, si en una parte tiene un material, o si ese mismo material está en la orilla o está en otro extremo, o si hay diferentes materiales que estén ahí involucrados o revueltos, o nada más en una sola parte o una sola zona. Esto le servía a los astrónomos para poder determinar primero componentes, ¿sí? Y dónde estaban esos componentes. Después, para ver si toda la imagen era más roja o
o menos roja. Si es más roja, se va alejando, pero si es menos roja, se va acercando. ¿Okay? Entonces también podemos saber con esta imagen espectroscópica, podemos ver nosotros si el objeto se aleja o se acerca. Podemos ver los materiales que se están quemando, podemos ver cuánto material se está quemando en aquel lugar, qué tanto material se está disolviendo nada más por la coloración. ¿Okay? Entre otros detalles. Entonces eso es lo que hace esto y el proceso computacional para describir toda esa información. ¿Okay? Ya casi terminamos. Esto es entonces, no me lo puse aquí porque eso también se usa, ponen la siguiente, en ese aparato que les estaba marcando, que es una cámara de vacío con diferentes sensores. Lo que tenemos nosotros es, en esa cámara de vacío se puede generar, vamos a decir, un plasma, que es este es de otra, ¿verdad? Pero lo que hace es que la luz pega en un material y lo que hacen es evaporar ese material, y ese material evaporado hacerle el análisis de rayos X, de espectroscopía, y entonces saber qué materiales son los de ese componente en particular. Entonces lo que nosotros queríamos era que a este plasma hacerle un análisis espectral pero óptico. ¿Okay? Entonces lo que hacemos otra vez, aquí está mi imagen que es tomada de la parte central de este plasma, y entonces la metemos al espectrómetro y podemos sacar su espectro. Aquí tenemos un espectro y cada uno de estos puntos serían las fibras ópticas. ¿Okay? Pero todos estos son de un solo color. ¿Okay? Todos pueden ser amarillos. ¿Okay? Entonces lo que tenemos es el espectro, vamos a decir, característico para una sola sustancia. ¿Okay? Y bueno, esta es la forma como está, y ahí tenemos fierro 1, plomo, neovidrio, creo, y otro plomo acá arriba. Bueno, diferentes componentes. Entonces sí se puede hacer el análisis. Lo que se hace entonces es hacer análisis de sustancias que se quieren evaporar y proseguir, vamos a decir, conocer toda la trayectoria y qué materiales son en efectivo los que se están depositando sobre el material o sobre la superficie que nosotros queremos. ¿Okay? Entonces podemos inclusive controlar la cantidad de materiales y generar índices de refracción con cambios estructurales o superficiales, ¿sí?, en el índice de refracción. Entonces podemos modificar el índice de refracción, pero ahora con películas delgadas. ¿Me siento? Y esto es uno de los falsa coloración o pseudo coloración. Sería esto como se vería. Entre más brillante, estamos más al centro del objeto. ¿Okay? Entonces aquí estaría el centro del objeto y esto sería su espectro. Y tiene las rayitas ahí, pero están modificadas en color. ¿Okay? La siguiente. La siguiente es gracias. ¿Preguntas?